Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a su clase virtual de lengua y literatura. Empecemos. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Interpretar un texto literario desde las características propias del género al que pertenece. Y recordemos que estamos en este nuevo tema que es relato de terror o también llamado cuentos de terror. Pero ¿qué es un cuento o relato de terror? Pertenece al género literario, así es, género específicamente narrativo. Puede ser por lo general breve, cuenta situaciones que enganchen al lector y levanten en él, despierten en él sensaciones de miedo, de angustia, frente a situaciones sobrenaturales, imaginativas. En sí, la persona que escribe o relata, en este caso el narrador, el cuento de terror, lo que quiere es que el lector pueda levantar en él situaciones, sensaciones inesperadas, porque cuando se relata uno de estos cuentos, al principio todo está normal, cuando empiezan las acciones a cambiar, surge lo inesperado. Y la estructura de un relato de terror es el título, desarrollo, el nudo y el desenlace. Es igual que un relato o cuento de aventura. Recordemos que eso vimos en el primer parcial del primer trimestre. Existen tipos de relatos de terror. Según las clases, las características, está el alegórico. En estos relatos lo sobrenatural y lo maligno irrumpen en la realidad. El orden del mundo es alterado por el caos. El bien se enfrenta con el mal y resulta vencedor de la lucha. Un ejemplo de esto está en las historias del exorcista. Están los metafóricos. Estas clases de relatos muestran al ser anormal al monstruo en el marco de la sociedad normal. Un ejemplo, Drácula. Ambiguos, muestran un hecho fantástico de modo indirecto o solo sus efectos o incluso intentan que se deduzca qué está pasando. No proporciona ninguna explicación para el conflicto. Ejemplo, El hombre de la multitud de Edgar Allan Poe, que por cierto ya terminamos de leer esta obra magistral, El gato negro. Entonces los encontramos aquí también al famoso Edgar Allan Poe. Pero para estos magníficos relatos y novelas de terror debemos utilizar estrategias para que el momento que el lector se sumerge en la lectura quede enganchado y que no se olvide nunca de uno de estos relatos. Y tenemos como en primer lugar es crear una atmósfera. Y cuando creamos una atmósfera, estamos hablando del miedo que lleve al lector en seguir leyendo a pesar de las situaciones que se presenten. El autor debe crear una atmósfera que supera la realidad. Número 2. Crear un ambiente absolutamente inverosímil. Es decir, que dentro de la ficción que se pueda estar en este relato, el lector crea que es la realidad. Que de repente surjan las situaciones inesperadas. Número 3. Acelerar el ritmo de la narración. Esto se va a dar poco a poco, hasta que llegue el momento terrorífico para la mente del lector. 4. Preparar la mente del lector para presentarse al final. Y cuando hablamos del ritmo, esto tiene que ver mucho con la preparación de la mente del lector. Las hipótesis y las vaya descartando. Es muy importante también este estilo en el cual el narrador vaya sumergiendo la voz y el lector vaya en su mente ya apareciendo escenas de lo que pueda pasar.
En la descripción detallada de los ambientes, es importante reconocer y describir los objetos, los movimientos, sonido, hasta las sensaciones que se vayan dando. Esta parte es importantísima para el narrador. Y por último tenemos hacer que el lector sea el que menos sabe lo que va a pasar. Tiene muchas hipótesis, pero que ese final y desenlace sea el que no estaba esperando. Eso es lo que engancha al lector a que siga leyendo y no deje a medio talle su lectura. Apliquemos lo aprendido. Elaboremos un mapa de ideas como el ejemplo para describir las características del relato de terror. Vamos a engancharnos aquí nuevamente a recordar lo que vimos en El Gato Negro. La atmósfera que se dio en él, el ambiente, el ritmo, el final, el estilo narrativo que se utilizó y el narrador. Cuando hablamos de narrador está el omnisciente, el testigo y hay alguien también, un narrador observador. Solo se limita a observar, el omnisciente todo lo sabe, hasta lo que piensan cada uno de los personajes. Entonces tenemos allí que elegir. En El Gato Negro será un narrador testigo que estuvo allí mirando toda la situación, el omnisciente que todo lo sabe o simplemente un observador. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y vuelva a leer y a releer El Gato Negro para poder hacer este organizador que les he dejado en la guía del estudiante. Hasta la próxima.